Érase una vez, en una tierra llamada Israel, vivía un pueblo que había sido elegido por Dios. Pero durante esos tiempos difíciles, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos, un grupo poderoso y cruel. Dios decidió enviar a un Salvador para liberar a su pueblo de esta opresión. Así fue como un día, un ángel del Señor se apareció a una mujer que no podía tener hijos y le dijo: «Pronto tendrás un hijo. Él será especial, porque será un nazareo, alguien dedicado a Dios desde su nacimiento. Nunca deberá cortarse el cabello, y será el que comenzará a liberar a Israel de los filisteos». Esa mujer, emocionada y asombrada por las palabras del ángel, fue a contarle a su esposo Manoa lo que había sucedido. Juntos oraron para que Dios les mostrara cómo debían criar a su hijo. Y así fue como nació Sansón, un niño fuerte y lleno de la bendición de Dios. Desde su nacimiento, Sansón fue criado con mucho amor y con una misión muy especial: ser el héroe de Israel. Mientras crecía, sus padres le recordaban las palabras del ángel, y Sansón entendía que su fuerza venía de Dios y que nunca debía cortarse el cabello, porque esa era la señal de su promesa a Dios. Y todos los días, Sansón crecía más fuerte y más valiente. Desde pequeño se destacó por su increíble fuerza. A diferencia de los demás niños, Sansón no tenía miedo de nada. Jugaba en los campos de Israel y cuando veía un león o un oso, los enfrentaba sin temor. Nadie podía entender de dónde venía tanta fuerza, pero Sansón sabía que era un regalo de Dios. Su pelo largo y rizado le recordaba su voto sagrado, y eso lo hacía sentir especial. Cada mañana, Sansón ayudaba a su familia en el campo, pero también dedicaba tiempo a entrenar y fortalecer sus músculos. Aunque no tenía armas como los guerreros filisteos, Sansón confiaba en que su fuerza era suficiente para defender a su pueblo. Mientras otros temían a los filisteos, Sansón soñaba con el día en que los enfrentaría y liberaría a Israel de su poder. A pesar de su gran fuerza, la vida de Sansón no era fácil. A menudo escuchaba cómo su pueblo sufría bajo la opresión de los filisteos, quienes los obligaban a trabajar para ellos y les quitaban sus cosechas. Sansón sentía en su corazón el deseo de hacer algo, pero todavía estaba esperando el momento adecuado. Sabía que Dios lo había enviado con un propósito, pero aún no sabía cuándo llegaría ese día. Hasta que un día, algo sorprendente sucedió. Sansón estaba caminando por un viñedo cuando de repente un león feroz se lanzó sobre él. Cualquier otra persona habría huido o sido devorada, pero Sansón, lleno del poder del Espíritu de Dios, agarró al león con sus propias manos y lo venció. Nadie podía creer lo que había sucedido. Pero Sansón sabía que no era solo su fuerza física, sino que Dios estaba con él. Este evento le mostró a Sansón que era el momento de actuar. Poco después, se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila, y aunque muchos le advirtieron sobre ella, Sansón no los escuchó. Dalila era hermosa y astuta, y los filisteos sabían que podían usarla para descubrir el secreto de su increíble fuerza. Así que, día tras día, Dalila le preguntaba a Sansón cuál era el secreto de su poder. Al principio, Sansón no le decía la verdad. Le daba respuestas engañosas para mantener su secreto a salvo. Pero Dalila no se rendía y continuaba insistiendo hasta que finalmente, después de muchas súplicas, Sansón le confesó: «Mi fuerza proviene de mi cabello. Si me lo cortan, perderé todo mi poder». Y por eso, una noche mientras Sansón dormía, Dalila traicionó su confianza. Llamó a los filisteos, quienes llegaron silenciosamente y le cortaron el cabello mientras él dormía profundamente. Cuando Sansón despertó, intentó usar su fuerza como siempre, pero algo había cambiado. Ya no podía defenderse, pues su poder había desaparecido. Los filisteos lo capturaron fácilmente y lo llevaron prisionero. Lo humillaron, le sacaron los ojos y lo encadenaron en su templo, donde lo obligaron a trabajar como un esclavo. Sansón se sentía devastado. Había perdido su fuerza, su libertad y su propósito. Se arrepintió profundamente por haber desobedecido a Dios y por haber confiado en Dalila. Ahora, prisionero de los filisteos, solo le quedaba orar y pedir a Dios que lo perdonara. Todos en Israel pensaban que Sansón ya no podría ser su salvador, y los filisteos se burlaban de él, creyendo que habían vencido al gran héroe de Israel. Pero mientras trabajaba como esclavo, el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente. Poco a poco, Sansón sintió como su fuerza empezaba a regresar. Sabía que Dios le estaba dando una última oportunidad para cumplir su misión. Hasta que finalmente llegó el día en que los filisteos organizaron una gran fiesta en el templo de su dios Dagón para celebrar la captura de Sansón.
trajeron a Sansón encadenado para burlarse de él y mostrar su victoria. Miles de filisteos se reunieron en el templo, riéndose de Sansón y dándole golpes. Pero lo que ellos no sabían era que Sansón estaba orando a Dios, pidiéndole fuerzas por última vez. Sansón, con los ojos vendados y debilitado físicamente, fue llevado al centro del templo. Allí, apoyó sus manos en las dos columnas principales que sostenían el edificio. En ese momento, oró al Señor con todo su corazón. «Oh Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más, para que pueda vengarme de los filisteos por mis ojos». Dios escuchó su oración y llenó a Sansón con una fuerza increíble. Con todas sus fuerzas, empujó las columnas y el templo comenzó a tambalearse. En un momento de gran poder, Sansón derribó el templo, matando a todos los filisteos que estaban dentro, incluyendo a sus líderes. Aunque Sansón también murió en ese acto, cumplió su misión. Comenzó la liberación de Israel de sus enemigos. Y desde ese día, el pueblo de Israel comenzó a recordar a Sansón como el héroe que Dios había enviado para salvarlos. Aunque su vida estuvo llena de desafíos y decisiones difíciles, Sansón mostró que, al final, cuando confiamos en Dios, Él siempre nos da una segunda oportunidad. Sansón había cometido errores, pero también demostró un gran valor y una fe profunda en el poder de Dios. Israel aprendió que la verdadera fuerza no viene solo de los músculos o de la inteligencia, sino de la obediencia y la confianza en Dios. Los filisteos ya no eran tan poderosos, y aunque Sansón no vio la victoria final, su sacrificio inspiró a su pueblo a seguir luchando por la libertad. Los niños israelitas escuchaban la historia de Sansón y aprendían que, aunque a veces fallamos, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos si le pedimos con todo el corazón. Y así, la historia de Sansón fue contada de generación en generación, como un recordatorio del poder de Dios y de la importancia de seguir su camino. La moraleja de la historia de Sansón es que la verdadera fuerza proviene de Dios. Sansón era fuerte físicamente, pero cuando se apartó de Dios y rompió su promesa, perdió todo. A veces podemos cometer errores, como confiar en las personas equivocadas o no escuchar las advertencias, pero siempre podemos pedir perdón a Dios y volver a Él. Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad, incluso cuando pensamos que todo está perdido. Así como Sansón encontró una segunda oportunidad para cumplir su misión, nosotros también podemos confiar en que Dios nos ayudará si le pedimos con un corazón sincero.